Hola, hola a todos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Este día estamos celebrando que nuestro Rey resucitó. Este día estamos celebrando que nuestro Señor resucitó. No está en la tumba. Él se levantó. Y esto hace que el cristianismo sea verdadero. La resurrección de Cristo no es una historia más religiosa. Jesucristo venció a la muerte, fue a la tumba y resucitó y va a regresar. Va a regresar. Yo quiero verle cara a cara. ¿Alguien más conmigo? Porque este caminar no es de okis. ¿Ya? Yo quiero ver a mi Señor. Yo lo he experimentado, tú lo has experimentado y lo veremos. Dice que cara a cara estaremos frente a Él. Todo ojo le verá. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué bendición! Y tú y yo podemos caminar con la frente en alto, la espalda bien recta, pelo en pecho, decir yo sigo a Cristo. No es nuestro caminar, no es de avergonzarnos, no es de escondernos, no es de caminar con incertidumbre. Tú y yo, nuestro Señor, nuestro Salvador resucitó. Y hoy en día mucha raza sigue todavía rascándose la cabeza y viendo si en verdad sucedió. Sucedió. No encontraron el cuerpo de Jesús. Si quiero que leamos un pasaje en la escritura, por favor, en Mateo 27, quiero leer unos pasajes y quiero que tú y yo podamos aprender de la palabra esta tarde. ¿Qué podemos hacer con esta resurrección? Yo quiero saber, porque es algo tan hermoso, es algo tan glorioso. No solamente yo tengo un título en mi vida como decir cristiano, voy a una iglesia cristiana. No. ¿Qué debo yo hacer con esta resurrección de Cristo? Él pagó el precio por mi maldad, por mi pecado. Él pagó el precio por tu maldad, por tu pecado. Y resucitó. Amén. Entonces, quiero que veamos lo que está sucediendo en algunos pasajes del Nuevo Testamento, de lo que está sucediendo alrededor de este suceso difícil, duro, pero glorioso, victorioso para ti y para mí y para cualquiera que cree en su nombre, cualquiera que cree en la persona de Jesucristo. Amén. Muy bien, 4 de ustedes, Señor, 4 más, Padre, 4 más, Señor. Qué bendición. Mateo 27, ve conmigo. Está allí un hombre con una influencia en el tiempo de los romanos, ahí con Pilato y las autoridades religiosas. Y este hombre se llama José de Arimatea, en Mateo 27. Y él le pide el cuerpo a Pilato, le pide el cuerpo de Jesús. Los discípulos habían corrido, habían huido. Si eso le hicieron a mi maestro, sigo yo. Yo creo que también yo hubiera corrido. ¿Alguien más que hubiera corrido conmigo? Dice la escritura que José de Arimatea era un discípulo, un seguidor de Cristo, pero tenía una cierta vergüenza, tenía miedo a ser rechazado por el grupo de personas donde él laboraba. Pero en ese momento llegó en su vida un momento público donde ahora él estaba enfrentándose a esta realidad de la muerte de Jesús. Dice la escritura que en su jardín, en su terreno, él había hecho un espacio en la piedra para un sepulcro. Y dice la escritura lo siguiente: José, tomando el cuerpo,
lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo. Di conmigo, nuevo. Porque la resurrección de Cristo, cosas nuevas suceden. Sí, las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas. Así que somos nueva criatura, amén. Que él había excavado en la roca y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro se fue. Y había ahí unas mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Muy bien, 14 de ustedes, chido. Y María Magdalena estaba allí. María tenía 7 demonios. Di conmigo, 7. Si tienes tú uno, no te preocupes, el Señor te lo saca así. O voces que escuchas por ahí, el Señor trae libertad. Amén. No tengas miedo. Cualquier voz que tú escuches en el nombre de Cristo Jesús, ahí está María Magdalena. Tenía 7 demonios. Yo recuerdo, no viene en la prédica eso, pero recuerdo ahorita. Recuerdo cuando íbamos a las montañas con mis padres, íbamos a anunciar las buenas nuevas de salvación con películas y íbamos de casa en casa. Había un hombre que vivía bajo una cama. Vivía bajo esta cama y ahí en esta cama había era su baño y era su dormitorio. Sus uñas eran largas y era una escena muy fea. Y yo recuerdo que mis padres llegando a este lugar a hablar de la palabra de Cristo una y otra vez, una semana tras otra semana, este hombre empezó a salir de la cama, empezó a asearse, empezó a cortarse las uñas y empezó a leer la escritura ya sentado en la cama, no por debajo de la cama, porque Cristo hace cosas nuevas. Y lo que le angustiaba el corazón, lo que le asediaba en su mente, el Espíritu de Dios trajo paz a él, trajo verdad sobre todas las mentiras que pudo haber escuchado. Y es lo mismo para ti y para mí en esta tarde. Y la otra María, sentadas frente al sepulcro. José y Nicodemo, la escritura nos dice en Juan, en el capítulo 19, versículo 39, nos dice que en este tiempo José y Nicodemo se encargaron del cuerpo de Jesús. Y sigamos leyendo. Ahorita vamos a conectar eso también. Sigamos leyendo en Lucas 24. Fíjate lo que dice en Lucas 24, capítulo 1, versículo al 11. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Estas mujeres estaban preocupadas porque no sabían quién les iba a mover la piedra, porque era enorme y la habían sellado, porque querían evitar un fraude y querían evitar que la raza les echara bronca al grupo religioso. Pero las mujeres fueron a la tumba en medio de cualquier diagnóstico, en medio de cualquier situación. Ellas siguieron y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, di conmigo, entraron. No se quedaron ahí viendo nada más la escena. Entraron. Di conmigo, entraron. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Estaba hablando salvación aún a los muertos, dice la escritura. El Señor estaba chambeando. No hallaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, se quedaron anonadadas. Aviéntame una cara de anonadado. Ustedes todavía no la cambian. Estoy esperando que algunos la cambien. Perplejas estaban. ¿Te acuerdas cuando recibiste a tu bebé? O a lo mejor tú no, pastor, es que me acordaba de los pañales, la leche, la carriola.
las vacunas, el tamiz. Estabas perplejo, pero por adentro, así consumido por la situación. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, imagínate, estas mujeres. Por favor, imaginémonos por un momento. Dice, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Llegan, la piedra está removida, se asoman, no está el cuerpo de Jesús allí, ahí van dos. Y después se le aparecen dos varones con vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea. Di conmigo, acordaos. Diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y me encanta lo que dice esto. Nuevamente, María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, también las demás mujeres con ella referían estas cosas a los apóstoles. Y dice la Escritura, y a ellos estaban diciendo estas palabras y les parecieron como disparates y no las creyeron. Déjame orar, sale, cierra tus ojos ahí. Espíritu Santo, tú estás aquí. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos está y vive en nosotros. Yo te pido que abras nuestros ojos individualmente, corporalmente, de lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero mencionar una primera cosa. José y Nicodemo eran discípulos de Cristo, no andaban con los otros discípulos, estaban en su negocio, estaban en su profesión y tuvieron un encuentro con Cristo. Dice la Escritura que para no embalsamar, para envolver el cuerpo de Cristo, porque la tradición judía no embalsamaban los cuerpos. Dice Nicodemo llegó con cerca de 35 kilos de especias aromáticas. Y estos elementos en estas especias era sábila, era mirra, era elementos que representaban sanidad, eran elementos que representaban fragancia. Y llegaron estos hombres. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en un pesebre y llegaron estos hombres sabios y trajeron incienso, mirra y oro? Ahora venían otros hombres en un acto de adoración, en un acto de rendición, en un acto de honra, venían a cubrir el cuerpo de Jesús. Dice la Escritura que ellos pidieron el cuerpo de Jesús y para llevar a cabo todo este ritual, dice que tuvieron al cuerpo de Jesús, lo lavaron, pusieron las especies, porque iba a evitar así el olor. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? Cuando sus hermanas fueron a buscar a Jesús y Jesús, en lugar de llegar lunes, llegó el jueves y se agüitaron. Algunos de nosotros también nos agüitamos porque Jesús no llega rápido. Es que lo quiero así, lo quiero de ya.
Dice la escritura que cuando Jesús llegó a la tumba, ahí donde estaba Lázaro, les dijo: quita la piedra. Y que salga Lázaro, le gritó: ¡Lázaro! ¡Sal fuera, Lázaro! ¿Y qué le dijo su hermana? ¡Oh, Señor, apesta! ¿Quién tiene buen olfato? Que hueles, o sea, hueles así, frijoles quemados, reboladas o agarra la comida y la acaban de hacer, como si estuviera seda o algo. Señor, apesta. ¿Tú crees que Jesús no sabía que apestaba? Él sabía muy bien. Y algunos de nosotros, el Señor dice: ¡hey! Entrégame eso que está muerto por día. No, Señor, huele feo. Él sabe que huele feo y no quiere que tú huelas feo, porque Él quiere poner su fragancia de redención sobre ti y sobre mí. Y este acto de adoración de estos hombres, te doy un dato porque se me hace muy impresionante. Traían 35 kilos. Suena como canción vernácula, ¿verdad? De estos elementos. Había un sepulcro nuevo en un jardín, en un terreno. Y ahora llegó Nicodemo con 2 cubetas, una llenita así repleta y la otra a la mitad y un poquito más. ¿Sabes cuánto costó estas especias? Y más que el costo, representaba honrar y adorar al Señor. El costo de este material era entre 3 a 4 millones de pesos. El Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Y no estoy hablando de finanzas, pero estoy hablando y retando tu vida y mi vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a darle a Él? No estoy hablando de finanzas, escúchame bien, pero estoy hablando de nuestra vida. No estoy hablando de un momento que vengamos y nos congregamos. Se dice por ahí las estadísticas que el domingo de Pascua, Navidad son los días que visitamos más la iglesia. Duele, porque mi Señor no es un genio, mi Señor no es un Santa Claus. Se dice que es en semana de Pascua y Navidad. Pero lo que quiero impulsarnos a nosotros es que nuestra adoración sea cada día. Sea cada día. Yo no puedo pagar la redención, resurrección y su venida con nada, pero sí puedo rendir mi vida en adoración hoy domingo, mañana lunes, en mi hogar, en mi trabajo, en donde yo me muevo. Una constante adoración a Él. Y déjame leer un pasaje. Dice la Escritura, porque es lo que hacemos tú y yo. Vivimos en un constante momento de adoración a Dios, no solamente en un cierto día y un cierto horario. Esto es religión nada más. Hechos capítulo 17 versículo 28, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos profetas han dicho, porque también nosotros somos su familia, también nosotros somos su raza, también nosotros somos su linaje. En Él existimos, en Él nos movemos, en Él somos. Y este acto
las mujeres vieron a Jesús envuelto en estos lienzos, a su rey, y traían especias. Venían listas las mujeres en un acto de adoración, un acto que cambió la historia. Ya te hablé acerca de Lázaro y la peste, y Romanos capítulo 4, 17, hablando de olor y hablando de muerte en nuestras vidas, y que la resurrección de Cristo nos recuerde que Él da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto espiritualmente, inmortalmente vivirá. Yo lo he visto con mis propios ojos, no solamente en lo espiritual, pero en lo físico también, que el Señor trae vida aún lo muerto físicamente. Te cuento rapidito. Ven, Carlos, ven, hijo, acompáñame en el piano, hijo. Hace un tiempo, y algunos de ustedes saben esta historia, pero déjame contártela una vez más, porque es algo que Dios usa para bendecir nuestras vidas. Hace unos años tuve la oportunidad de manejar a los Estados Unidos de aquí para allá, y estaba atravesando el estado de Arizona y nos arrebasa una moto. Me encantan las motos, pero no me encantó lo que vi. El límite de velocidad eran 120 kilómetros por hora, y este hombre pasa en una moto así que les llama una Harley, hijo de David, o sea, Davidson. Pasa así, pasa como 140, 150 kilómetros por hora. Carril derecho, y había otros vehículos adelante de mí, y uno de esos vehículos pasa, el de la moto aquí, se va en el carril izquierdo, y el de la moto casi se estampa con este vehículo, y yo traía alabanzas en la camioneta, y venía orando, y iba a California, iba a una invitación en una iglesia para compartir. Y no, pues yo venía bien al 100, ¿no? Alabando y adorando a Dios. Y veo esa escena, y el hombre alcanza a esquivar a esa camioneta y se mete en un pequeño acotamiento que tiene topecitos, no sé si en las autopistas pues que te despiertan, ¿no? Y se mantiene yendo por esa sección por un momento, y yo empiezo a decir: Señor, ayúdale, que controle la moto, Padre, que controle la moto, Señor. Y se queda así por un tiempo, y de repente se va a un vado, y sigue él andando en la moto en parejo, y de repente empieza a hacer esto él, y de repente sale disparado él para un lugar y la moto a otro lado. Y en ese momento yo sentí que el Espíritu Santo me dijo: párate, bájate y ve a orar por él. Ve y ora para que se arrepienta de sus pecados. Y yo dije: Señor, estoy en otro país, Padre, no es mi lengua natal, sé que tengo un acento perfecto. No dije eso. Me bajo, empezamos a buscar el cuerpo. Había otros 2 carros que se habían parado, y encontramos el cuerpo primero. Este hombre muy delgado, a 30 más o menos,
Y su pierna izquierda estaba totalmente en su espalda, estaba destrozada su pierna. Y lo empezamos a mover y lo empezamos a palpar y su cuerpo estaba frío. Y yo tratando de ubicar su pulso, no soy enfermero, ni cirujano, dentista, ni ortopedista, nada de esto. Y no, nada. Entonces yo le empecé a decir, repite esto ahí. Yo sé, no estás físicamente, no estás con nosotros, pero en tu espíritu ora esto. Y yo empecé a repetir la oración del pescador, del pecador, en el nombre de Jesús. Y luego alguien me dijo, déjalo, está muerto. En el nombre de Jesús, Padre, perdona mi pecado, perdona mi maldad. Yo termino, me levanto, y en eso el Espíritu Santo pone la palabra en inglés en mi mente, la palabra respiración. Y yo me regreso otra vez al cuerpo, y me dice uno más que está ahí, fueron segundos, me dice, déjalo, está muerto. Yo vi que estaba sangrando aquí. Y yo empecé a orar el aliento de Dios sobre de él. Yo simplemente estaba siendo obediente. Entonces yo me acerco al cuerpo y empiezo a orar por él. En el nombre de Cristo Jesús, respira. En el nombre de Cristo Jesús, respira. Estaba otra pareja aquí, yo no la conocía, y estaban orando conmigo, y el otro decía, déjenlo, está muerto. En ese momento, como a la tercera vez, el hombre hizo algo así como ¡ah! Volvió color a su cuerpo, volvió aliento a su ser. Yo me quedé sorprendido por ver ese acto de vida, de resurrección. La escritura dice, familia, iglesia, amigo, si tú crees en el Señor Jesucristo y tú le has confesado con tus labios que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos habita en ti, en mí. Y dice, Él dará vida aún a sus cuerpos mortales. No hay nada imposible para Dios. La enfermedad no es tu punto final. La enfermedad no puede robar este milagro de vida y redención. La situación más difícil y más oscura no puede diluir esta belleza de redención, de salvación. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, aunque esté muerto, el que cree en mí vivirá. Si su espíritu habita en nosotros, podemos vivir en una constante adoración a Él. Y yo te quiero animar, como lo dije al principio. Esta travesía de ser seguidores de Cristo, por favor, camínala con una seguridad, con una firmeza. No porque queramos convencer a alguien, no porque queramos defender el mensaje de Cristo, que tú y yo podamos caminar con la cabeza en alto, decir yo creo en Cristo.
Si es necesario usar palabras, hay que usarla. Pero en nuestras vidas, con nuestras acciones, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Mientras tengas a tus hijos bajo tu techo, por favor, sé ejemplo de tu caminar con Cristo. Instrúyelos en la palabra de Dios. Y dice la Escritura que cuando fueren viejos, no se van a apartar del camino de Dios. Entonces te quiero animar con eso. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Hay muchas otras cosas más, pero no quiero alargarlo un poco más. Esas mujeres contaron a los apóstoles y a las demás personas que estaban allí, y para ellos parecía un disparate. En otra traducción dice que parecía un cuento de hadas. Para algunas personas el evangelio es locura, pero para ti y para mí es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Romanos capítulo 1. Para algunas personas la resurrección de Cristo es un disparate. A lo mejor te pueden decir: oye, Ramón, ya te lavaron el coco. Sí, no solamente el coco me lavaron, sino todo, porque apestaba. Amén. Así que quiero pedirte que cierres tus ojos en esta tarde. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, gracias por tu resurrección. Y papá, gracias porque cada promesa que tú has dicho, Señor, en tu palabra se cumple y se cumplirá, Señor. Así como es el regreso, y con ansias esperamos tu regreso. Y yo te pido, Señor, sobre cada uno aquí, Padre, sobre cada uno aquí, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo, tu palabra dice que van a fluir como ríos de agua viva, Señor. Tu palabra brotarán como ríos de agua viva, Padre. Yo te pido, Señor Jesucristo, por cada uno aquí de esta que caminemos con esta confianza, que caminemos con esta garra, Señor, de que tú eres Señor, Salvador, Dios, Rey de Reyes. Entregaste tu vida por nosotros, y sea lo que pueda venir y lo que se pueda decir, Señor, de nuestro caminar, aún de tu persona, Señor, que podamos caminar con esa seguridad, con esta certeza, Señor, en nuestras vidas, de que en quien hemos creído, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo pido eso, Señor, para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a cantar por un momento.